Ok, ya, debería de funcionar. Lo que pasa es que, ¿recuerdan que les dije que había como 4 partes para el lenguaje de SQL? Es DDL, DML, DCL y TCL, ¿ok? Son Data Definition, Data Management, Data Control y Transaction Control, ¿ok? Lo que pasa es que los profesores, los tres en general, ya se están metiendo a inserciones. Y lo que pasa con eso es que las inserciones ya son de data management, ¿ok? En data management ya estamos, pues justamente metiendo información, ya estamos dándole datos, ya estamos, ya tenemos la estructura, ahora solo falta llenarla, ¿no? De información. El problema con eso es que todavía no hemos aprendido cómo hacer completamente la estructura. O bueno, creo que no ha quedado muy claro. Entonces, pues básicamente la estructura, ¿no? Todavía seguimos en la estructura, pero voy a tratar de llegar a inserts para que pues entiendan más o menos cómo va la práctica 5, ¿va? A ver, déjenme quito eso. Hago esto más para abajo. Ok. ¿Se acuerdan cómo hacer comentarios? 2 guiones para una sola línea y diagonal asterisco y asterisco diagonal para múltiples líneas. Eso ya lo vimos. Conectarse a una base. ¿Se acuerdan cómo conectarse a una base? Cómo hacer un create, por ejemplo. Buenas prácticas, malas prácticas. ¿Sí? Bueno, eso está aquí. Lo pueden leer después. Ok. Create database, aquí está. Drop database. Aquí vienen las tablas, ¿ok? Aquí esto ya no lo di exactamente ayer, pero básicamente es un ejemplo de cómo crear, ahí se ve, cómo crear tablas, como de forma correcta, ¿va? Ahí yo solamente estoy poniendo, es un ejemplo, creo que no funciona, o sea, si corren esto, no funciona, pero pues porque tiene unos cuantos errores, por ejemplo, no existe tipo valor, ¿no? Eso no es un valor, no es un tipo de valor, pero pues simplemente lo cambian con int, lo cambian con text, lo cambian con varchar, con cualquier cosa, y es básicamente el esqueleto, ¿va? Es el esqueleto, lo pueden modificar como quieran, lo pueden modificar a sus objetivos, a sus tablas, a sus bases de datos, ¿va? Ya es una forma que pueden ocupar. Y aquí les estoy dando varios ejemplos, por ejemplo, de drop. También esa es una buena práctica. Es preferible que a la hora de crear una tabla, siempre pongan un drop table if exists antes, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque si ustedes corren y corren y corren la misma instrucción de create, pues va a llegar un punto, bueno, a la primera que lo corran, va a decir como de que no sirve, ¿no? O sea, va a empezar a salir un error como de, oye, esta tabla ya la tengo creada, no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Entonces, hacer create seguidos de la misma tabla o el mismo nombre causa problemas. Así que siempre mejor hagan un drop table, if exists, antes del create table, ¿ok? Es un consejo, si no quieren, está bien, pero puede tener errores y ya saben que un error en la práctica representa un 0, ¿ok? Entonces, nada más por su calificación, lo digo. Aquí son varios ejemplos. Estoy más que nada ejemplificando los check, los unique, not null, tipos de datos. Vean que las columnas pues se llaman columna 1, columna 2, no importa el nombre de la columna. Estoy ocupando las buenas prácticas, que son las palabras reservadas. Los hago en mayúsculas, los nombres están en singular, los nombres están en minúsculas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, los pueden revisar después. Ya, esto ya está. Esto, según yo, ya está en el Classroom, ¿ok? Y aquí nada más les doy un ejemplo de todos los tipos de datos que existen, que sé que se pueden ocupar en Postgre, ¿ok? Lo pueden revisar cuando quieran. Hay muchos, de hecho hay más todavía, pero ya se empiezan a salir, ¿ok? Ya empiezan a salir cosas como Unix y booleano bien raro. Entonces, en esos casos ya, no, ¿para qué? ¿No? Por ahorita nada más vamos a quedarnos con estos. Ahora hagan sus propias pruebas. También les estoy dejando documentación, ¿ok? Por si quieren, o sea, si tienen curiosidad todavía de saber más, ahí mismo les estoy dejando las páginas oficiales de Postgre para que ustedes puedan hacer sus propias investigaciones, ¿va?
Ahí, por ejemplo, les estoy dejando el create y el drop, creo. Ah, y el default. ¿Okay? Ahora, otra cosa del DDL, todavía es muy importante del DDL, que lo que sucede es que a veces nosotros llegamos a bases de datos que ya están empezadas, ¿no? O sea, no podemos simplemente borrar una tabla y volver a empezar, ¿no? Porque, pues, no sé, borramos todos los datos. O cualquier problema puede ocurrir, ¿ok? O simplemente es una pequeña modificación que se soluciona en una línea. ¿Y para qué hago toda una copia de la base de datos? Borro mi tabla y la vuelvo a regresar. Es un problemota, ¿no? Entonces simplemente quiero hacer una pequeña alteración, un pequeño cambio en una tabla. Y pues para eso existe esta cosa que se llama alter table, ¿ok? Esto lo único que hace es, te permite alterar, ¿ok? Modificar ciertos parámetros de una tabla. ¿Ja? ¿Qué son parámetros? Por ejemplo, el nombre de una columna, las restricciones que tiene la columna, el tipo de dato que tiene la columna, las llaves foráneas, puedes quitarlas, puedes agregarlas, puedes hacer varias ediciones, muchas ediciones sobre una tabla, ¿ok? Lo único malo y lo único malo que yo he encontrado es que solo puedes hacer una edición por línea. Entonces, aquí está la sintaxis, por ejemplo. Aquí les estoy mostrando cómo se escribe. Y es básicamente alter table, nombre de la tabla. Ah, bueno, un if exists, por si acaso. Y este es nombre de la tabla y acción a realizar. Hay muchas acciones a realizar, hay muchísimas. Yo nada más les estoy poniendo algunas, ¿va? Y medio ejemplificadas. Pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. De hecho, déjenme les muestro un poquito estos. Estos son alter table que no son de acción a realizar. Son rename, por ejemplo, set esquema, set table space, todos estos son distintos tipos de acciones, pero hay más todavía, hay más y más y más acciones, ¿ok? Entonces, de que pueden editar la tabla, pueden editarla, ¿ok? Nada más aprenderse cuáles son las acciones a realizar, ya está más complicado. No es necesario que se las aprendan, simplemente, o sea, tengan en mente que una vez creada la tabla, pueden alterarla, ¿ok? Pueden modificarla. Esto va a ser útil porque, por ejemplo, creo que en su examen les va a poner una consulta de estos de que alteren una tabla que ya existe o agreguen un constraint. Un constraint es una restricción, ¿vale? Las restricciones, ¿cuáles son? De hecho, lo explico aquí un poquito. Una restricción. Uy, ¿dónde lo dejé? Aquí está. Unique, not null, primary key, check, y foreign key, todas esas son restricciones, ¿ok? Todas esas se pueden crear después de haber creado una tabla, ¿ok? Entonces, ¿cómo se pueden crear? Pues justamente con un alter table, ¿ok? Si ustedes, por ejemplo, crearon la tabla y no le pusieron una primary key, pueden agregársela después. Es muy raro, pero se la pueden agregar después. O pueden decir, no, ya no quiero que esa columna sea la primary key. Puedo quitar esa restricción, porque primary key es una restricción. Puedo quitar esa restricción y agregar otra. Hacer que otra columna sea una primary key. Entonces, puedo cambiar la tabla después de creada, ¿ok? Básicamente para eso es lo que sirve. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo varios ejemplos. Lo mismo, ¿no? Pero bueno. Aquí estoy haciendo un ejemplo donde creo una tabla, se llama prueba tabla, ¿no? Prueba alter, perdón. Y pues lo único que estoy haciendo es créate una tabla súper sencilla. Vean que no tiene, son puros textos, no tiene primary key, no tiene nombres así como que raros, no tienen nada de información, ¿no? No me dice nada. Pero puedo editar los nombres de las columnas, puedo editar el nombre de la tabla, puedo editar las restricciones, les digo, puedo editar la forma en que se relaciona y puedo editar los valores, ¿va? Y es lo único que estoy haciendo aquí abajo. Todos estos alter table, solamente estoy cambiando, por ejemplo, la columna 2, estoy cambiando el tipo de dato int a un tipo de dato float. Ajá. Aquí, por ejemplo, no, esto está mal. Aquí. Estoy cambiando el tipo de dato a float, estoy cambiando el tipo de dato a int,
estoy cambiando el constraint. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una llave primaria, ¿ok? La columna 1 ahora es la llave primaria. Luego estoy cambiando el nombre y ahora se llama ID, la columna 1. La columna 2, lo mismo, estoy cambiando de nombre, cambiando de nombre. Rename es cambiar de nombre, ¿va? Es lo único que estoy haciendo aquí. Por si como que tienen duda, todos son cambios hacia la misma tabla. Y lo importante es decir como, bueno, después de todos estos alter, básicamente el resumen de lo que me queda es como si yo hubiese hecho esto, ¿ok? Ustedes pueden crear la tabla como quieran. Lo pueden hacer súper sencillo y a partir de ahí irla modificando conforme van viendo que lo necesitan, conforme encuentran errores, conforme lo necesitan, ¿ok? Y al final van a tener una forma que es la que a ustedes les convence. Pero normalmente y lo mejor, lo que yo les puedo recomendar es que lo piensen bien desde antes y a la hora de crear lo hagan así, ya, terminado. Porque si de la nada empiezan como de que, no, bueno, a ver, vamos a crear una tabla con una columna, no tiene llaves primarias, no tiene nombre, no tiene nada, pero pues vamos a crearla, ¿no? A ver qué sale. Ya como que les va a costar más trabajo después de todos los alter y de todos los cambios que hicieron, van a tener que explicar por qué hicieron eso, ¿no? Entonces ya es más trabajo. Entonces mejor piénsenlo así, piensen que ese es el resultado final y háganlo así desde el principio, ¿va? Y si ocurre algún problema, por ejemplo, aquí no tenemos foreign key, ¿no? No hay ninguna llave primaria, digo, ninguna llave foránea, ¿no? Ese tipo de restricciones, llaves foráneas, sí es mejor aplicarlas después de creada la tabla, ¿ok? Hay casos en los que sí se ocupa alter table, hay casos en los que es mejor que no, ¿va? Simplemente con pura práctica se van a empezar a dar cuenta cuándo es mejor, cuándo es peor, ¿ok? Aquí mismo les doy pues, mucha más documentación, si lo quieren revisar. Si no, con esto es suficiente y pues ya, ¿va? Ahora, en esto me quedé, estaba yo creando todavía el código apenas, y me quedé en esta partecita, que es básicamente, pues, cómo representar una foreign key, ¿no? Ustedes ya saben que en el diagrama de clases, cuando crean una entidad, pues se tiene que relacionar con otra, ¿no? ¿Cómo se relaciona? A través de una FK. Es básicamente una PK que viene de otra tabla, pero se hace una inserción en la tabla que estoy trabajando justo ahorita, ¿ok? Ahora, a eso tiene nombre también, ¿ok? Aquí yo estoy diciendo, bueno, explico qué es una foreign key, cómo se utiliza aquí, ¿va? Luego dice, ok, también veo que tienen ustedes algunos errores de, pues, ¿dónde debería de estar, no? O sea, la FK, la foreign key, ¿en qué tabla debería de estar? ¿En la tabla A o en la tabla B o en la tabla C o en qué tabla, no? Debería de estar. ¿En las dos? ¿En ninguna? ¿Dónde debería de estar? Pues aquí ya les resuelvo la duda. La foreign key debería de existir en la tabla que genera la relación muchos a uno. ¿Ok? Básicamente es la tabla que genera el muchos. ¿Cuál es la tabla que genera el muchos? Por ejemplo, un estado y un país. Ustedes saben que un país tiene muchos estados, ¿no? ¿Cuál es la entidad en este caso que está generando el muchos? No es estado, ¿ok? No es estado. En este caso, el que está generando el muchos es el país. ¿Por qué? Porque un país tiene muchos estados, pero un estado tiene un solo país. Ajá. En este caso, el que está generando el muchos es el país. Es como contraintuitivo, ¿no? Ustedes dicen, no, pues es que hay muchos estados y pocos países. Pero no, aquí sería como al revés, ¿va? En este caso, país y estado, el que debe de generar la FK o el que va a tener la FK es el estado. Ajá. El estado es el que tiene un conjunto mayor de datos. ¿Cuántos estados hay en México? Pues sí, 32, ¿no? Creo. ¿Cuántos estados hay en Estados Unidos? 50, ¿no? 50 creo, ¿no? ¿Quién sabe cuántos estados hay en Canadá, en Salvador, en quién sabe qué otro país? Pero hay muchos estados en cada país, ¿no? Cuando ustedes vean un solo estado, van a saber exactamente a qué país se refiere. Si ustedes ven California, saben a qué país se refiere, ¿no? Pero es porque tienen, o sea, si lo necesitan registrar, tienen una FK
que les va a referenciar al país, ¿ok? Entonces, en este caso hay hay mucha mayor cantidad de estados que de países, ¿no? Entonces, una forma muy rápida de saber cuál debería de llevar la FK es el que tenga un mayor conjunto de valores. Así, así directamente. Ustedes tienen un conjunto, la cardinalidad de uno es mayor que el del otro, saben que están relacionados muchos a uno, pues métele la FK al que tenga la cardinalidad mayor. Directamente, así, ¿va? Recuerden, estado, país, país tiene una menor cardinalidad, estado tiene una mayor cardinalidad, a estado es el que le vamos a meter la FK, ¿va? Ya, así de sencillo se entiende. Cuando es muchos a muchos, pues creamos una nueva tabla y a ese es al que le metemos las dos FK de ambas tablas, ¿ok? Ese sí es un poquito distinto, pero también lo voy a tratar aquí, ¿va? Lo voy a mencionar después. Ahora, necesitamos un orden también, porque si ustedes crean una tabla y dicen, esa tabla va a referenciar a otra, eso, si ustedes referencian a una tabla que no existe, pues va a generar un error, ¿ok? Les va a salir un error como de, oye, estás intentando referenciar algo que no existe, ¿no? Así casi les dicen eso. Entonces, para poder evitar eso, lo que tienen que hacer es, existe un nombre, ¿ok? Es una denominación que se le dice tablas madre y tablas hija, ¿ok? ¿Cuál es una tabla madre? Una tabla madre básicamente es aquella, en resumen, y muy sencillamente, es aquella tabla que está siendo referenciada, La tabla madre es a la que referencia, mientras que la tabla hija es la que genera la referencia. En este caso, estado y país, ¿cuál es la tabla madre? País, sí, porque es la que está siendo referenciada, mientras que la tabla que referencia es la tabla hija, es decir, estado, ¿ok? Esta está referenciando ¿qué dato? Pues el nombre del país, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿De qué nos sirve saber cuáles tablas son tablas hija y cuáles tablas son tablas madre? ¿De qué nos sirve? Pues a la hora, les recuerdo, a la hora de hacer creación de tablas, cuando hacemos una referencia, tiene que existir la referencia, ¿ok? Entonces, para poder evitar errores, lo que hacemos es hacerlo en un orden específico. Creamos primero las tablas madre y luego las tablas hija, ¿ok? Creamos primero la tabla estados, países, y luego la tabla estados, porque la tabla estados referencia a países, ¿ok? El día que yo intente hacer una referencia a países y no exista países, pues me va a soltar un error, ¿ok? Por eso es primero países y luego estados. Primero la madre y luego la hija. Bueno, ahora, para crear la FK, al crear tablas SQL, es primero todas las tablas madre. También existe, pues obviamente, las abuelas, ¿no? Puede ser mamá y puede ser hija al mismo tiempo, ¿no? O sea, existen las tablas que son madre y las tablas hija al mismo tiempo. Por ejemplo, en este caso, imaginemos municipio, ¿no? Tenemos país, estado y municipio. Nosotros tenemos que la tabla madre, así como la tabla abuela, sería país, ¿no? Porque esta contiene a municipio y a estado. Pero la tabla hija, como la nieta en este caso, sería la tabla municipio, ¿no? Porque esta referencia a municipio, a estado, y estado referencia a país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tabla hija y madre al mismo tiempo? La tabla estado, ¿no? ¿Por qué? Porque está referenciando a país, pero al mismo tiempo está siendo referenciada por municipio. Ajá. Entonces, es ambas. En este caso, estado es ambas. Madre e hija. ¿Ok? Ah, pues ya, eso ya. Les digo que estaba haciendo este código todavía. Ya no me alcanzó el tiempo para darles ejemplos de cómo crear tablas con pues sí, con este tipo de constraints, que son restricciones, que son foreign key, ya no me alcanzó, pero pues es relativamente sencillo, ¿ok? ¿Cómo creamos una tabla con foreign key? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe? Voy a empezar yo, a ver.
Si hacemos un create table, vamos a ponerle nombre 1, ¿no? Recordemos que abrimos paréntesis, le tenemos que poner el semicolon al final y le ponemos la indentación, ponemos columna 1, por ejemplo, le ponemos el tipo de dato, int. Yo quiero que esta sea primary key, por ejemplo. Ajá. Coma, para referenciar que quiero otra columna. Quiero la columna 2, quiero que sea un float, por ejemplo. Y simplemente eso, ¿no? Quiero que sea un float. Columna 3, vámonos, ¿no? Yo quiero que esta sea un texto. Y ya con eso, ¿no? Ya con eso vamos a quedarnos. Y vamos a crear otra tabla que sea básicamente lo mismo. Create table nombre 2. Aquí me está faltando el drop table, pero pues vamos a suponer que no existen estas tablas. Y ahora vamos a hacer esto, ¿no? Significa, aquí por ejemplo, quiero que la de nombre 2 sea la que es hija, ¿ok? Quiero que esta sea la tabla hija. ¿Cómo hago yo una restricción de foreign key? Pues simplemente hago constraint. Esto es una restricción, ¿recuerdan? Constraint es, tengo que llamar, tengo que darle el nombre de la restricción. Esto que estoy poniendo aquí, por ejemplo, es una foreign key. Quiero que sea una foreign key, pero no por eso ya significa eso que estoy diciendo, ¿no? Foreign key, quiero que sea columna 3, ¿no? Por ejemplo, col 3. Y quiero que sea un foreign key. Foreign key, luego es nombre 1. Referencias, nombre 1. Y quiero que referencie a la columna 1, ¿no? A ver, vamos a ver si funciona. Está. Ok, eso no es problema. Ok, a ver. Ah, perdón. ¿Es esta parte? Que tengo que seleccionar solo esa parte, ¿no? Ay, me está faltando algo. Foreign key. ¿Alguien ha hecho esta en Postgre? ¿No? ¿Nunca lo han hecho? ¿Cómo? ¿Punto col? No, no, según yo no es así, pero a ver, vamos a intentarlo, ¿no? Tal vez ni siquiera es porque esta cosa ni siquiera existe. Ah, ya existe la tabla. Vamos a agarrar nombre genérico, ¿no? Y nombre genérico. F, columna 3. Foreign key. ¿Cómo era? A ver. Sí, es referencias, según yo. Referencias. Por eso, nombre 1. Perdón, nombre genérico porque ya lo cambié. Sí, es como estaba hace rato. Si no, vamos a necesitar a ChatGPT, no Text. Sí, mira. ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿O no? Ya, aquí ya está. Sí, cierto, tienes razón. Referencias. Mira, me está generando un error. Es. Ay, fuck. A ver, vamos a meternos a ChatGPT, ¿no? ¿Por qué no corre? ¿Aquí? ¿Ah? Cierto, cierto. Foreign key. Se me olvidaba eso. Vamos a poner la columna 2.
Perdón. Este tiene que ser int. Estoy haciendo un buen de cambios, perdón, ¿eh? Ahí está, ya me dejó. ¿Ok? Ahora sí ya me dejó. Perdón, me tardé. Básicamente es constraint, es una restricción, recuerden. FK call 3, que en este caso está mal hecho porque es call 2. Es solo el nombre, ¿ok? Ese es el nombre de mi restricción, de la restricción que estoy creando, ¿ok? Esto solo es un nombre, puedo ponerle yo como así restricción, no corona, y ya, ¿no? Me jala. Eso funciona. Foreign key es el tipo de restricción, ¿ok? Luego, entre paréntesis, y lo que me ayudó eh, Andrea, sí, lo que me ayuda Andrea es básicamente entre paréntesis va la columna que va a ser afectada por esta restricción, ¿ok? Luego viene, dado que es una foreign key, necesitamos una referencia. Esta referencia debe de tener, uno, la tabla y dos, la columna, ¿ok? A las que referencia. Siempre vamos a hacer una referencia a una llave primaria. No estoy muy seguro de si pueden hacerlo a una llave que no es, o sea, a una columna que no es llave primaria, pero es mejor que lo intenten solo con llaves primarias, ¿va? Drop table, nombre, pues, mira, sí, aquí, por ejemplo, aquí lo que me está diciendo es que la columna 2 de la tabla nombre genérico no tiene una restricción este, no tiene una restricción de unicidad, ¿ok? Una restricción de unicidad es básicamente una unique o una primary key, ¿ok? Una primary key ya es básicamente varias restricciones. ¿Qué restricciones recuerdan ustedes que tiene una primary key? Que debe ser única, que debe ser no nula y una primary key. ¿Están referenciados a qué? Pues no, de hecho creo que solo son dos. Era no sé. Entonces son no nulo y único, ¿ok? Entonces existen dos formas de hacer esas dos restricciones. ¿Cómo? Pues simplemente puedo poner yo aquí constraint otra vez. Restricción unicidad. Y aquí sería un unique. Eso, unique significa unicidad, ¿va? Solamente que existe un valor. Y vamos a darle la columna que quiero que cumpla eso. Por ejemplo, yo quiero que lo cumpla la columna 3, ¿no? Y va a volver a funcionar según yo. Perdón. Aquí en este caso, listo la columna 1. Ahí está, ahí está. Y listo, ya funcionó. ¿Ok? Aquí lo que estoy haciendo es, le estoy agregando la unique al final, después de haber básicamente ya creado la tabla, le estoy agregando la restricción. ¿Ok? Ahora, nosotros nos estamos enfocando ahorita únicamente a restricciones de foreign key, ¿no? Es lo que queremos. ¿Cómo crear una foreign key? Pues básicamente es así. Esta es la estructura de una foreign key, de cómo crear una foreign key. Y es pues, relativamente sencillo, ¿no? Nada más es repetir eso 1 millón de veces, la cantidad de columnas que queramos y la cantidad de referencias que queramos, ¿va? Lo único que sí, la tabla y la columna a la que tienen que referenciar deben de ser únicas y llaves primarias, ¿ok? La columna debe de ser única y llave primaria, ¿va? Con que sea llave primaria ya cumple lo de unicidad. La tabla también, la referencia tiene que referir a una tabla. Si la tabla no existe, sale un error, ¿no? Por ejemplo, vamos a referenciar una tabla que dice, no sé, nombre genérico 3, ¿no? Yo sé que nombre genérico 3 no existe. Entonces, si yo intento hacer esto, me va a decir justo, nombre genérico 3 no existe, ¿va? Entonces, necesitan crear primero nombre genérico 3 y luego la relación hacia esa tabla, ¿va? Ah, bueno, así se generan los foreign key. Aquí, por ejemplo, es lo que me faltaba.
create table madre, create table hija y hacer la referencia, ¿no? Luego me estuvieron pidiendo, bueno, no es cierto, una persona me preguntó acerca de import y export, ¿no? Cómo importar una base de datos y cómo exportar una base de datos. Cómo, básicamente tú ya trabajaste en tu base, tú ya hiciste todo tu trabajo y ya creaste 20,000 tablas, ya insertaste 200,000 registros, ya quién sabe qué tantas cosas hiciste, ¿no? Ahora pues vamos a compartirlo, ¿no? Yo quiero que esta tabla la tengan mis compañeros de equipo o lo que sea. Entonces, una forma sencilla de hacer esto, o hacer un export y compartirle tu base de datos a otra persona, es aquí, en la base de datos, yo estoy sobre NA, y lo que quiero aquí es, primero un refresh, ¿no? Aquí lo que voy a hacer es un backup, ¿ok? Yo cuando quiera guardar la base de datos, y entonces ese script compartirlo a mis compañeros, voy a hacer un backup, ¿ok? ¿Cómo quiero que se llame? Yo quiero que se llame, no sé, backup 1, ¿no? Backup 1, yo puedo ponerle lo que se me antoje, ¿no? No hay restricción. Aquí es el nombre del archivo como ustedes quieran, ¿va? Pero, pues sí es importante en dónde, ¿no? Yo lo quiero guardar aquí en descargas y lo quiero guardar como nombre, ¿no? Como SQL. Formato, le pueden poner plain, directory, custom, tar, ¿no? Yo yo lo que prefiero, porque luego tiene problemas como a la hora de leerlo en TXT, lo mejor es que lo pongan en plain, ¿ok? En plano, texto plano. Porque luego si lo ponen en el otro, que es custom, como que tiene una forma muy rara, empieza a sacar caracteres muy raros y no se puede leer. Solamente lo puede leer Postgre, básicamente, ¿no? Entonces, si ustedes quieren compartir el código para que otros compañeros lo lean, pásenlo a plain, ¿ok? A plano, para que lo puedan leer, básicamente. Luego, en coding, pues ya saben, ¿no? UTF-8, que quién sabe qué, Latin 8, Latin 9, hay un buen, que quieren ASCII, que quieren, a ver, aquí está UTF-8, que quieren, a la bestia, hay un buen, ¿no? Yo, por ejemplo, no quiero ninguno, el que salga está bien, me gusta. Y role name, aquí pónganle Postgres, ¿no? Que es Postgres es como el admin, ¿ok? Es el admin de todo, básicamente. Entonces le pueden poner lo que quieran. Y ya, simplemente generan el backup. Aquí les dice, ok, ya lo completé. Vamos a ver. Y ya está, ¿no? Vamos a revisar dónde está mi archivo. Finder, descargas. Aquí está, ¿va? Yo ya tengo mi nombre.sql. Y ahora, ¿cómo inserto esa base de datos pues a mi pgadmin, ¿no? Me es importante insertar eso. Lo que necesitamos ahora es irnos a databases, le ponen create database en SQL. Uy, no, ¿dónde era? En este caso creo que estoy mal. Creo que era restore. Sí, ya. No, pero esperen. Tiene que crear primero una base. Vamos a crear create database. Sí, database. ¿Cómo quieren que se llame esta nueva base? Aquí está. ¿Me? Ok, me. Entonces se llama me. Vamos a crearla. Vamos a conectarnos a esa nueva base. Aquí, ¿cómo nos conectamos? Recuerden, New Connection, que quiero, no, servidor no, yo quiero aquí está, base de datos, role, ok, save. Le digo que sí, que Simón, que me quiero conectar, y ahora sí. Aquí, recuerden, tienen que actualizar cada vez que crean una tabla, crean una columna, crean algo, tienen que actualizar, un refresh, ya me aparece me conecto, y sobre esta le voy a poner aquí un restore, ¿ok? Aquí es donde le voy a meter justo el archivo que yo tengo, ¿va? Vamos a meterle otro archivo, porque yo ya tengo unas que otras, ¿no? Voy a ponerle, esta es mi base de datos, aquí la Postgre, ¿ok? Esta se las voy a compartir, no creo que mañana, o bueno, otro día, no sé. El tema es que ya está ahí el archivo, ya simplemente es un restore, ¿ok?
Oh, no. ¿Qué pasó? Ok, vamos a hacerlo otra vez. Restore. Saquila. Open. Tenía problemas, por eso no se los he compartido. Custom, memory rows, role name, Postgres. A ver, ¿qué pasó? Bueno, no estoy muy seguro de por qué me está saliendo error. Ah, porque ya existe. Es que ya existe la base de datos. A ver, si la borro. mm, Vamos a intentarlo. Restore. Esta cosa, Sequila. Aquí está. Restore. Ay, me está saliendo error. Tendría que revisar el archivo, pero bueno. El tema es que simplemente es con restore, ¿ok? Aquí ah, sí, no sé qué está pasando, pero bueno. El tema es que una vez que haces restore y le picas el archivo que tú quieres, ya te debería de permitir, ¿ok? Es que este no debería de ser. Bueno, a ver, vamos a intentar con este. También me está saliendo error. No sé qué está pasando, pero bueno. El tema es que con restore, ¿ok? Con eso ya hago el import y el export es con la parte de segundo clic igual y backup, ¿ok? Ese es el export e import. Ahora para inserts, ¿ok? Vamos a insert. Ustedes ya vieron insert values en tal cosa, ¿no? Insert values in tabla, por ejemplo. Perdón, es así, control Z, insert in tabla, values, y aquí empiezan a poner todos los valores, ¿no? ¿Ya han visto esto? Se supone que ya lo deberían de haber visto con Efraín, creo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda acerca de ese? O sea, por ejemplo, no sé, pueden hacer una inserción con un ID que ya existe, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? Ujú. Si la ID es llave primaria, no puede existir dos valores con la misma ID, ¿no? Entonces no puedes hacer ese tipo de inserciones. Mm, no sé, ¿nadie tiene dudas del insert? Es muy sencillo, está muy fácil, más o menos. A ver, por qué más o menos? O sea, sí, le puedes pedir ya todo a ChatGPT, pero, o sea, entiendes la gramática, la sintaxis de cómo hacer una inserción. Ya sabes cómo es insert, into, tabla. Solo es una tabla por vez. Sí, sí, básicamente son tuplas, se les llama, ¿ok? Una tupla es un conjunto de valores que están delimitados por un paréntesis y pues básicamente todos tienen la misma longitud y cumplen una característica que es que tienen como la misma estructura, ¿no? Entonces simplemente hacen ese tipo de inserciones, valores y ya el mismo SQL les va a decir si funciona o si no, ¿va? ¿Alguna duda de su práctica 5? ¿Algo más del examen, de la práctica 4, por ejemplo? ¿No? ¿Nada? ¿Sale con ChatGPT? ¿Sí? Va, pues ya, es todo. ¿Va? Nos vemos. Ah, bueno, les digo, si quieren venir mañana, está bien, si no, igual. ¿Va? Nos vemos.